Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y este próximo 28 de abril se realizará un gran paro nacional del pueblo colombiano en contra de la reforma tributaria, por la vida, por la paz, por la democracia y también por el paquetazo de Iván Duque. A propósito de este tema, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE realizó un importante panel con el ánimo de exponer los diferentes temas por los cuales el magisterio colombiano estará apoyando esta gran jornada de movilización. Vamos a escuchar entonces a continuación la intervención del presidente de FECODE, William Velandia. Para decirle que el comité ejecutivo ha estado activo por esa arremetida del gobierno contra el magisterio, con ese señalamiento y esa imposición de manera unilateral a volver al aula de manera presencial con el mal llamado modelo de alternancia. ¿Y por qué lo decimos mal llamado? Porque es que no significa ningún avance en lo que nosotros sabemos hacer en el aula de manera presencial. No articula, no propone, no ha arreglado siquiera el tema de la conectividad, no ha tenido en cuenta hoy las condiciones de la OMS, la UNICEF, del mismo Ministerio de Salud y lo que ha dicho la sentencia del Consejo de Estado para que se garanticen las condiciones de bioseguridad en esa escuela de la presencialidad de tal manera que no se amenacen nuestras comunidades educativas. No representa, genera un desorden tanto laboral como de tiempos y no se sabe entonces a qué llevaríamos los niños y las niñas a las escuelas y a colegios a sabiendas del riesgo en que los vamos a colocar. Por eso, como servidores públicos, asumimos, nosotros tenemos la tarea de educar y lo estamos haciendo, pero también tenemos la obligación constitucional de garantizar los derechos fundamentales, ustedes lo han dicho, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Y por eso seguimos insistiendo que cese esa presión y que se atienda a lo que de las organizaciones le hemos propuesto en esa escuela de la presencialidad, en esa escuela de la vida, y en eso ha estado muy acucioso el Ejecutivo. Pendiente, porque lo hemos solicitado en varios espacios, hemos hecho documentos para que se busque una fórmula, que consensuemos, que se oigan las voces que sabemos de educación, que sabemos de procesos, que conocemos las aulas y nuestras escuelas y colegios. Pero desafortunadamente no ha habido esa voluntad política por parte del Ministerio ni del Gobierno Nacional. Asimismo, pues participar en el pliego de peticiones. Hacemos parte tanto de la mesa estatal como de la mesa propia de la federación, en ese capítulo que es especial dentro de la mesa nacional, pero desafortunadamente no ha habido unidad de criterios porque hay una diferencia entre lo que proponen las nuevas federaciones y confederaciones que no tienen la misma representatividad que tiene la CTC, la CGT, la CUD, ¿sí? Y a la cual somos afiliados la federación para la determinación del número de voceros, como lo establece el 160, y el gobierno ha aprovechado hábilmente para dilatar en esa intención de que, bueno, pónganse de acuerdo a ver cómo van a designar el número de negociadores por cada una de las federaciones que hacen parte de la mesa. Eso no ha permitido porque se ha entrabado con posturas disímiles, con posturas erráticas por parte de las nuevas confederaciones en la exigencia del mismo número de voceros para todas las organizaciones. Nosotros hemos dicho, aplíquese lo que dice el 160 en materia de que el número de voceros tiene que ser proporcional al número de afiliados que tengan nuestras organizaciones en la mesa. Y en consecuencia esperamos que el ministerio cumpla, y esa es la exigencia que le estamos haciendo al gobierno nacional para que se aplique lo que dice la Constitución, lo que dice la norma, y se instale, se inicie ese proceso de negociación colectiva, tanto en la mesa estatal que va a repercutir en la mesa de la Federación con el Ministerio de Educación Nacional. Estamos atentos a eso y por eso llamamos a los maestros y maestras para que estemos pendientes de ese proceso. Acuciosos, el Ejecutivo ha estado participando en seminarios, talleres, procesos de educación sobre la reforma tributaria. Sabemos de la gravedad del momento y por eso nos estamos
preparando para socializar. Adelantamos una agenda con todo el Ejecutivo en las distintas regiones del país, explicando el pliego, socializando el impacto de manera general de la reforma tributaria y preparando esa agenda de movilización que hoy, como lo hemos dicho, nos toca hacerla. Porque es que aquí se ha buscado por todos los medios que el gobierno atienda y entienda lo que proponemos desde las organizaciones, que se materialice el cumplimiento de los acuerdos, que se atienda el proceso de negociación como lo hemos exigido y sobre todo acompañando procesos como por ejemplo el de la renta básica en el entendido de que es una fórmula válida, sobre todo hoy, en donde se demanda nuevamente, no sé qué estarán pensando los científicos de este país que no hayan entendido la dimensión de la pandemia y que todavía le dan esas largas y esas recomendaciones al gobierno de que hay que abrir las escuelas. No, hoy el mundo demanda nuevamente un confinamiento claro, pero ese confinamiento tiene que estar acompañado de un proceso social. Por eso hablamos de esa renta básica para que más de 7, 8, 9 millones de hogares colombianos tengan al menos un sustento de unos ingresos que permitan atender sus necesidades básicas, que permitan ese distanciamiento físico y que por esa vía vamos nosotros a contribuir para erradicar ese proceso de contagio desmesurado que hay hoy en el país, esa cifra de fallecidos que nos da una vergüenza ante Latinoamérica y ante el mundo por el mal tratamiento que ha habido de la pandemia. Lo mismo, en ese mismo proceso acompañamos la exigencia desde el Ministerio, como ustedes lo han planteado, para que se vacune realmente a la población colombiana. Nosotros hablamos de la vacuna democrática y por eso le decimos al gobierno, además de las condiciones de bioseguridad, tiene que materializarse el proceso de vacunación de los maestros y maestras en esa seguridad de los integrantes de la comunidad educativa para la escuela de la vida, para la escuela de la presencialidad y acompañando los procesos que tienen que ver con los problemas de salud, los problemas del fondo que se han multiplicado por la negación de la prestación del servicio de salud en nuestro país, que se han ampliado de manera impresionante porque no ha habido voluntad ni del ministerio ni de la fiduprevisora para que se materialice lo que está firmado en los contratos. Y desde luego, articulando una comisión de expertos para acompañar esa remodelación del pliego, esa revisión de los contratos de cara a que en la próxima contratación, que ya está bien cerca, pues miremos cómo le encontramos una fórmula que permita articular lo que es el proceso de salud y que se cumpla también lo establecido en la seguridad y salud del trabajo. En todos esos procesos los está estudiando y analizando nuestro Ejecutivo de cara a ir artelando. El tema de la alternancia va de la mano del tema del pliego y de todas las actividades que tenemos que acompañar en las distintas regiones, porque aquí no ha cesado la arremetida del gobierno. Y no solo la estigmatización contra la federación, contra los maestros, que también nos ha tocado de manera organizada en el Ejecutivo ir atendiendo. Afortunadamente hemos tenido el apoyo de la comunidad, de los sectores sociales del país, porque conocen a los maestros y maestras del país, pero eso también nos obliga a nosotros a reunir esa solidaridad, a unir al magisterio colombiano de cara a contener esa arremetida, porque es que ustedes saben cuál es el trasfondo de todo ese proceso. Desde hace muchos años han buscado la manera de romperle, como dijeron entre comillas en el año 95 por parte del señor Alesina, romperle el espinazo a la federación. No han cejado en ese proceso. Pero hoy ese propósito lo están materializando con más fuerza que nunca, generando un rechazo, difamando, distorsionando la imagen del magisterio de nuestra federación. Y entonces tenemos que hacer ese llamado a la unidad, ese fortalecimiento, y a que nos pronunciamos todos los maestros y maestras. Tenemos que hacer un trabajo articulado para seguir en ese fortalecimiento unitario, en medio de las diferencias de nuestra federación, de nuestras filiales, porque eso tiene que ser garante en lo que hemos hecho históricamente, la defensa de la educación pública, la defensa de lo público, la materialización del ejercicio docente y por sobre todo la garantía plena del derecho humano a la educación con dignidad para nuestra niñez y juventud. Ha sido una arremetida impresionante porque es que hay un trasfondo, una intención perversa por parte de este modelo y particularmente del Centro Democrático que le ha apuntado a ese ejercicio en este momento de distanciamiento físico que nos hemos visto obligados y donde desafortunadamente no hemos podido utilizar la estrategia por excelencia que es la movilización para acabar con la educación pública. Ven en la educación esa oportunidad de negocio y por eso no es solo acabar con la federación y con los maestros, con las plantas que hoy tienen que ser responsabilidad del Estado, sino al abrirle ese paso a la mercantilización y privatización de la educación. Afortunadamente tenemos la estructura, tenemos más de 62 años de lucha en ese objetivo y seguimos avanzando en ese reclamo del cumplimiento de acuerdos como por ejemplo el de la financiación de la educación. Seguimos empujando para que se cumpla lo que se pactó en el año 2019, el curso de los 8.000
No hemos cesado en las acciones que desde el Ejecutivo se han propuesto y estamos atentos a las respuestas de las acciones jurídicas que se implementaron por parte de nuestro comité a través de nuestra oficina jurídica y nuestros abogados. Y por supuesto el cumplimiento de la expedición de los actos que ya fueron consensuados, como por ejemplo el tema de la proporcionalidad de la prima de vacaciones y el tema de la nivelación salarial. Hoy tenemos una amenaza grave, porque es que la reforma tributaria, además de que es perversa, nos toca de manera integral a todos los maestros y maestras, y por eso esa preparación de la agenda de movilización, porque es que imagínense, compañeras y compañeros, paralizar por 5 años el salario de los trabajadores y trabajadoras de este país, y ahí quedamos involucrados los maestros y maestras. Paralizar procesos como el de nivelación, el de carrera, ascensos y reubicación salarial, procesos que tienen que ver con todos los elementos que económicamente hemos ido luchando y hemos ganado a través de las mesas, lógico que con la movilización del magisterio colombiano. Entonces, todo eso se conjuga para que en esa agenda amplia que ha desarrollado el Ejecutivo se siga articulando y esa preparación del 28 va de cara a este objetivo para que con las demás organizaciones le hagamos con la contundencia, lógicamente, de manera pacífica y atendiendo las condiciones de bioseguridad, pero con contundencia, para mostrar al gobierno el inconformismo y que estamos dispuestos a todos, porque otra Colombia es posible y los maestros y maestras estamos comprometidos con ella. Y este gran paro nacional del 28 de abril será también en contra del proyecto de ley 010. La ejecutiva de FECODE, María Eugenia Londoño, explica cómo este proyecto afecta la vida y la salud de los docentes colombianos. Escuchemos. Nunca antes en la historia de FECODE habíamos venido adelantando una disputa central y definitiva por la vida, por la salud del magisterio colombiano y sus familias, conexo con la vida y la salud del pueblo colombiano. Por eso hoy rechazamos el proyecto de ley 010, que legitima el negocio de la salud para las grandes EPS, desprecia la vida y fortalece la economía. Por eso entonces el Comité Ejecutivo de FECODE, la representación ante el Consejo Directivo de FOMAC, hemos decidido con cifras objetivas y reales, evidenciando la crisis de salud de todo el magisterio colombiano y sus familias en esta coyuntura, pero además en la prepandemia, porque es un problema estructural, hemos decidido declarar SOS por la vida y la salud del magisterio colombiano y sus familias. Responsabilizar al Ministerio de Educación como fideicomitente que está obligando a llamar a la alternancia como política de muerte por la vida y la salud del magisterio colombiano. Es así como venimos desarrollando diferentes elementos de manera importante para materializar la integralidad en el servicio de salud y salud y seguridad en el trabajo para que de manera conexa pueda tener a él derecho el magisterio colombiano. En ese sentido, adelantamos un diagnóstico con cifras e informes emanados desde cada región, emanados desde los 10 prestadores de salud de todo el país para el magisterio colombiano y sus familias. Y miren ustedes, además de los subregistros que siempre están allí, tenemos que señalar con gran impacto. En este momento, apenas hemos tenido 31.827 pruebas para un magisterio aproximadamente de 320.000. Oído con esto. Segundo, 14.813 casos confirmados, más los 19.000 casos en el día de hoy, donde Colombia ha reventado las barreras y se encuentra en el número 12 por el pésimo manejo de la pandemia en América Latina. Para 1.360 fallecimientos en todo el país. Esta cifra es del día de ayer, 21 de abril del 2020. Es decir, compañeras, compañeros, que la situación del 2021, es decir, que la situación es muy preocupante, es caótica y tenemos regiones como Antioquia, como la costa atlántica, como Bogotá, Cundinamarca, los nuevos departamentos, el eje cafetero, el centro del país, en SOS, con las UCI en alerta roja, con toda la infraestructura copada. ¿Y qué decir entonces de los derechos COVID para el magisterio colombiano? En ese contexto hemos conseguido, con toda la presión, que el próximo 4 de mayo se adelante la reunión ampliada de la Comisión de Salud de alto nivel para llevar allí concretamente con cifras toda la situación de la prepandemia, a donde los operadores, la fiduprevisora, viene despreciando la vida del magisterio y viene atendiendo las comorbilidades y preexistencias por teléfono, despreciando la vida y profundizando el índice de morbilidad y
y de mortalidad del magisterio colombiano. Y 2, para llevar todo lo que ha sido los efectos del COVID y la pésima atención que se ha dado por parte de los operadores en todo el país. En ese sentido, en el Consejo Directivo del 20 de abril, acabamos de presentar 2 propuestas macro desde el Comité Ejecutivo de FECODE. Una, la enfermedad COVID contemplada como una enfermedad profesional para el magisterio colombiano, que vaya en conexidad con la declaración de enfermedad COVID como enfermedad profesional para el sector salud, que ya se dio. Nuestra profesión es de alta vulnerabilidad por cuanto está efectivamente compartiendo con la comunidad educativa donde hay comorbilidades de todos ellos y de todas ellas. En ese sentido, necesitamos que la modificación del decreto 1655 del 2015 quede expedida en la tabla de enfermedades profesionales el COVID como enfermedad profesional. De igual manera que la incapacidad COVID sea también definida como una incapacidad especial y no genere descuentos del salario del magisterio colombiano tal como hoy lo está generando. En ese sentido también presentamos el derecho COVID, los derechos a la canasta COVID del magisterio colombiano. El Ministerio de Hacienda entonces plantea que se requiere un estudio de frecuencia y de severidad del impacto COVID y de los gastos que haya tenido los operadores frente a la atención del COVID. Estamos hablando de la vacuna, estamos hablando de la prueba COVID, estamos efectivamente hablando de las incapacidades COVID, de la posibilidad de camas UCI y de la atención del COVID para el magisterio colombiano. Frente a la vacuna, entonces, se plantea por parte del Ministerio de Hacienda que el magisterio está en la primera fase de vacunación y la tercera etapa, que significa que para la segunda quincena del mes de mayo, el magisterio colombiano tendría que estar vacunado. Pero ustedes saben que hoy el cronograma de vacunación no se ha cumplido, que por lo tanto tenemos que seguir presionando porque tendría que ser la vacuna un requisito sine qua non para que el gobierno siga insistiendo en su política de muerte, en su necropolítica, que viene siendo la alternancia. Y de igual manera, estamos exigiendo que los derechos y canasta COVID no salgan de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones, que salgan de los recursos del FOME, Fondo para la Emergencia Sanitaria. En ese sentido, queremos entregarles un dato que nos llama profundamente la atención. ¿Cómo así que el Fondo FOME tiene en su seno 40 billones de pesos? Y que de esos 40 billones de pesos, 14 billones se han destinado para población vulnerable, 10 billones para protección de empleo, 16 billones para atención de emergencia. Miren ustedes, 390.000 millones para atender el COVID en el sector defensa. Y de esos 40 billones, 4.3 billones para compra, dispensación, vacunas disponibles y biológicos. Eso significa que es perfectamente defensable que al magisterio colombiano, así como a todos los demás trabajadores, se les reconozcan los derechos COVID o la canasta COVID en igualdad de condiciones, por la vida y por la salud del magisterio colombiano. En ese sentido, compañeras, compañeros, estamos adelantando reuniones en todas las regiones del país para solucionar el día a día. Los trabajadores, el magisterio, los colombianos en general, rechazamos la reforma tributaria porque afecta a la clase media y a las clases más vulnerables del país. No más abusos. Por la vida y la salud de toda la comunidad educativa, exigimos condiciones dignas en el retorno a las actividades escolares presenciales. Unidos vamos con FECODE. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad.
Los trabajadores, el magisterio, los colombianos en general rechazamos la reforma tributaria porque afecta a la clase media y a las clases más vulnerables del país. No más abusos. Por la vida y la salud de toda la comunidad educativa, exigimos condiciones dignas en el retorno a las actividades escolares presenciales. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, compartiendo con ustedes algunas de las intervenciones más importantes durante el más reciente panel realizado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, con presencia de algunos ejecutivos de la federación. Vamos a escuchar a continuación al ejecutivo Omar Arango Jiménez, quien habla un poco sobre el pliego de peticiones y el por qué el gobierno nacional dilata la negociación de dichos puntos. Escuchemos. Comienzo por lo último. Este es un gobierno incumplido que da mal ejemplo a los niños, a los jóvenes, a la comunidad, no respetando los pactos que firman. Aún firmándolos sobre mármol no cumple, tal como ocurrió con los acuerdos firmados en el año 2019 con FECODE. Acuerdos que llevaban términos y plazos para cumplir y no lo hizo. Dilató y esperó, ha esperado para luego querer decir que ya estos acuerdos pierden vigencia, lo cual no vamos a tolerar nosotros desde FECODE, ni el magisterio colombiano lo va a tolerar, porque hoy nos encontramos con un magisterio, con unos trabajadores listos para salir a la calle a exigirle a este gobierno que sea serio. No le ha cumplido a las centrales obreras, no responde cuando se le consulta o cuando se le elevan las peticiones, como lo hizo el Comando Nacional Unitario. Le presentó un pliego de emergencia y no respondió lo que tenía que responder. No le cumple a los estudiantes, a los indígenas, a los transportadores, ni mucho menos a los desempleados y al pueblo colombiano, al personal de la salud, no le cumple. Por eso nos hemos visto en la necesidad de estructurar un pliego de peticiones bien estructurado, donde ponemos en primer plano la exigencia al gobierno para que cumpla lo que tiene que cumplir. Ya nuestro presidente reseñaba algunos aspectos importantes de los cuales están pendientes los educadores colombianos, como el curso de los 8.000 compañeros, la convocatoria a censos en el escalafón, el pago de las deudas, la solución de los serios problemas que hoy tenemos con Fidu Previsora. Compañeros esperando el pago de pensiones y cesantías definitivas, sanción moratoria desde hace un año. Ese pliego de peticiones contiene algunos capítulos muy importantes. Un primer capítulo tiene que ver con la implementación de los acuerdos en el marco de estas negociaciones que no han podido arrancar porque hay algunos conflictos con algunas federaciones y confederaciones que, con todo respeto lo decimos, acaban de nacer y quieren tener la misma representatividad que las que tienen las centrales obreras históricas como CUT, CTC, CET y las confederaciones de pensionados. En esos acuerdos hay un punto central, que es el de la exigencia a la financiación de la educación a través de una reforma estructural constitucional al sistema general de participaciones. Si el gobierno no cumple con esto, que ya está establecido inclusive en el Plan Nacional de Desarrollo, artículo 188, el gobierno tiene la obligación de convocar a una comisión extraordinaria donde están los gobernadores, alcaldes, una comisión donde está FECODE también, para estructurar una propuesta de acto legislativo y podamos reformar la Constitución Política en sus artículos 356 y 357 como única forma para cerrar las brechas que hoy tenemos en educación, accesibilidad, jornada única, problema de infraestructura, las zonas rurales y hoy la nueva brecha, la de la conectividad y elementos tecnológicos. Un aspecto muy importante es el de la dignificación de la profesión docente, y allí vamos a exigirle nosotros al gobierno que pague todas las deudas que tiene que pagar, pero que también cumpla con el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y que ojalá nos retornen algunos derechos que teníamos adquiridos y los han anulado. Por ejemplo, algunas primas territoriales, el pago de dinero descontado, como es el caso del departamento de Antioquia, donde el gobernador de turno y el de ahora no han querido devolver esa plata a los maestros que paramos y devolvimos y repusimos el tiempo a los estudiantes por el paro del año 2001, cuando precisamente rechazamos el acto legislativo 01 del año 2001. Ese punto de la dignificación de la profesión docente es interesante porque allí llamamos a la ministra de Educación a que se solidarice con los maestros. Hoy estamos siendo amenazados, acosados y hasta asesinados. Y la señora ministra de Educación Nacional, mucho menos el presidente de la República, han escrito una palabra
reseñando, rechazando esos actos de violencia contra el magisterio, contra los líderes sindicales. Antes, por el contrario, se les sanciona, se les castiga y se les amenaza cada día que salimos a reclamar nuestros derechos. Un punto muy importante es el de la salud y la seguridad en el trabajo. Los maestros debemos denunciarlo públicamente. No tenemos ARL porque no somos de ley 100, pero tampoco tenemos la seguridad en el trabajo que se había previsto en el decreto 1655. El gobierno no ha querido cumplir, no ha querido reglamentar y poner en marcha este decreto. Ese punto, ese capítulo de la exigencia a la seguridad en el trabajo es fundamental, y ahí todos los maestros tenemos que salir a la movilización para exigirle al gobierno el cumplimiento. Hay un punto muy importante que es el de las prestaciones sociales. Vamos a exigir en el punto de la salud, con prestaciones sociales y seguridad en el trabajo, a exigirle al gobierno que vigile los contratos de salud, que pague las prestaciones que tiene que pagar de manera oportuna, como son pensiones y cesantía, la sanción moratoria, por ejemplo. El gobierno ha tenido los dineros con que pagar a los maestros que están pendientes de estas prestaciones. Vamos a exigirle al gobierno que ponga en marcha rápidamente los recursos, que implemente, que inyecte más recursos a la escuela de la presencialidad para que se garanticen todas las medidas y podamos entonces sí ir a la escuela presencial, no como ahora, que el gobierno quiere, aplicando su política, su necropolítica, quiere que los maestros vayamos con los estudiantes a exponer nuestras vidas. No vamos a regresar hasta tanto no haya las condiciones, hasta tanto el gobierno no envíe los recursos que tiene que enviar para garantizar toda la bioseguridad y medidas en las instituciones educativas. Y en eso los padres de familia conscientes, consecuentes, nos están apoyando. También nos apoyan los directivos docentes, a quienes saludamos porque sus organizaciones sindicales han sido honestas y han sido sensibles frente al conflicto que hoy se vive con el gobierno por la escuela y la presencialidad. Hoy esto está en peligro. La COVID-19 avanza. No hay una red hospitalaria potente capaz de resistir un alto contagio en el país. Por eso nosotros vamos desde FECODE a orientar y estamos orientando. No vamos a ir, vamos a quedarnos trabajando desde casa con la modalidad virtual, pero eso sí, le exigimos al gobierno que invierta recursos en los niños para que tengan su conectividad, sus elementos tecnológicos y puedan tener tranquilidad en sus casas para desarrollar una buena labor pedagógica. Ese pliego de peticiones que estamos esperando se inicie la negociación. Tiene al centro también la lucha por la educación pública, una educación pública de calidad, administrada y financiada por el Estado. Nosotros llamamos a todo el magisterio a que nos movilicemos para respaldar las negociaciones. Vamos a exigir, a la luz de los convenios de la OIT, a la luz del decreto 160, que mientras se resuelve el problema con las federaciones, con los sindicatos que quieren tener una misma representatividad, iniciemos las negociaciones tal como lo ordena el decreto 160, que no se tenga en cuenta el número de sindicatos, sino el número de afiliados. Y nosotros hoy hemos revisado, compañeros, el censo sindical, y de acuerdo al censo sindical tenemos todo el derecho de poner a nuestros representantes tal como lo hemos hecho. Y a lo mejor vamos a devolvernos a la propuesta que teníamos en las negociaciones anteriores, cuando teníamos 42 negociadores. Pero el gobierno dilata precisamente para seguir imponiendo a través de las normas que viene expidiendo a rajatabla, normas que niegan los derechos, conculcan los derechos de los trabajadores y de los maestros colombianos. Los trabajadores, el magisterio, los colombianos en general rechazamos la reforma tributaria porque afecta a la clase media y a las clases más vulnerables del país. No más abusos. Por la vida y la salud de toda la comunidad educativa, exigimos condiciones dignas en el retorno a las actividades escolares presenciales. Unidos vamos con FECODE. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central,
por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co, que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Los trabajadores, el magisterio, los colombianos en general rechazamos la reforma tributaria porque afecta a la clase media y a las clases más vulnerables del país. No más abusos. Por la vida y la salud de toda la comunidad educativa, exigimos condiciones dignas en el retorno a las actividades escolares presenciales. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día. Hoy hablando un poco sobre los motivos que llevan a que los colombianos salgan a las calles este próximo 28 de abril. A propósito de este tema, vamos a escuchar a continuación al secretario de Asuntos Intergremiales y Cooperativos de FECODE, Miguel Camacho, quien durante el más reciente panel de la federación habla un poco sobre por qué se ha venido dificultando esa negociación con el gobierno nacional del pliego de peticiones y otros temas importantes por los cuales se estará manifestando este próximo 28 de abril. Escuchemos. Hay dificultades. Entonces, contarles que con la compañera Isabel Olaya y con el compañero Carlos Paz y el compañero Fabio Herrera fuimos designados por este comité ejecutivo para ir a esta mesa de negociación del sector estatal. Cabe recordar que acorde con el decreto 160, los términos y las etapas de la negociación establecen que luego de radicarse en los pliegos de peticiones que se hacen por lo general en el primer bimestre, es decir, tiene que ser en enero o febrero a más tardar. Por eso lo radicamos el 26 de febrero. Entonces, luego de esto continúa la instalación de la mesa de negociación. Es aquí donde se inician los términos. Ahí es donde empieza el cronómetro a contar. Posteriormente, y en un término de 5 días hábiles, se da inicio a la negociación con la designación de los negociadores y, como en este caso, la integración de los pliegos. Esto es muy importante. La negociación se desarrolla durante un periodo inicial de 20 días, que luego se pueden prorrogar de mutuo acuerdo por otros 20 días hábiles y que si hay acuerdo ya terminados estos 40 días, pues entonces se da cierre a la misma y se emiten las actas respectivas que contienen los acuerdos. Esto así a grandes rasgos es lo que concierne a todo el proceso de negociación. Frente a la pregunta que me hace el compañero Edgardo, a la fecha de hoy han transcurrido 55 días después de haberse radicado el pliego de peticiones. Y luego de 5 intentos no se han podido instalar las mesas de negociación o esta mesa de negociación estatal. La razón de este estancamiento radica en la falta de voluntad del Ministerio de Trabajo, que en vez de aplicar las normas existentes en materia de negociación colectiva, pareciera le hace el juego a algunos sindicatos de papel, como ya lo decían quienes me antecedieron en la palabra. Sindicatos paralelos que creen que con solo la personería jurídica ya tienen derecho a un número alto de negociadores y asesores y ni siquiera han cumplido con demostrar el número de afiliados. Esas posiciones de esos sindicatos, que afortunadamente son pocos, egoístas, donde se prima el protagonismo, el afán de protagonismo, ¿sí? Es lo que pues pareciera ser que quieren sabotear este proceso y hacerle un favor al gobierno, que está feliz de dilatar la negociación, y entonces no se tienen unificadas las decisiones frente a esta situación. Por su parte, nuestra central, la Central Unitaria de Trabajadores, que hoy está presidida por el compañero Francisco Maltesi, que estuvo anteriormente el compañero Diógenes Orjuela, ¿sí? Al igual que la CGT, la CTC, Únete y la mayoría de los 20 sindicatos que presentamos pliegos de peticiones, hemos cumplido con los requisitos establecidos en el decreto 160 del año 2014 para hacer parte de las designaciones como negociadores, como son las certificaciones del pago de las cuotas sindicales. Esto es lo que demuestra cuánta gente tiene cada sindicato, atendiendo a lo que dicen los artículos 9 y 10 del decreto 160. En el sentido de la representatividad en la mesa de negociación, que debe ser objetiva, debe ser proporcional al número de afiliados. La CUT, a la que pertenece FECODE, demostró tener el mayor número,
328.000 afiliados. El segundo en número de afiliados tiene menos de 29.000. La CUT ha expresado siempre su total voluntad de unificar los pliegos. Ha designado también ya a sus negociadores. ¿Sí? Ha propuesto mantener, como decía Omar, el mismo número de negociadores con lo que se negoció en el 2019. Le garantiza a los sindicatos más pequeños también tener su representatividad en la mesa. Pero pues que se inicie de manera inmediata esta negociación, como se le exigió en la última reunión de la presente semana, el pasado lunes 19 de abril, y donde el señor ministro del Trabajo, don Ángel Custodio Cabrera, antes de terminar la reunión, de manera unilateral como lo ha venido haciendo, manifestó enfáticamente que en las próximas horas tomaría una decisión según la ley. Ahí estamos a la espera. Muchos de los trabajadores esperan este importante proceso en esta situación tan difícil que hoy vivimos, laboral, sanitaria, y ahora súmele la nefasta propuesta de reforma tributaria, que pareciera estar articulada con esta dilación de la negociación. Entonces pedimos que prime la objetividad, que el diálogo, el pensar colectivo y se favorezcan los intereses de los trabajadores estatales del país, que ven en este escenario de negociación una esperanza de avanzar en sus reivindicaciones, en sus derechos, en la defensa de lo público, en medio de esta situación tan difícil que hoy atraviesa el pueblo colombiano. Entonces el llamado a la prudencia, al buen juicio, a la reflexión, a la sensatez, al diálogo, a la responsabilidad, a la negociación, que es el objetivo común que tenemos todos, el bienestar de los trabajadores. Esperemos que esto se dé. Cabe aclarar también que la viceministra de Educación, ya paso a la mesa, ha manifestado que mientras no se instale esta mesa de la que estoy hablando, la mesa estatal, tampoco instalará la mesa del capítulo de educación, donde se negociará el pliego de FECODE. Entonces esta tarea es importante. La mesa estatal, FECODE, depende de esta mesa estatal. Y fue gracias a las negociaciones pasadas de los anteriores comités ejecutivos que lograron establecer este capítulo especial para negociar nuestros puntos de educación aparte. Entonces esto ha dicho la viceministra. Como se deriva la mesa de educación del estatal, mientras no esté la estatal, no se puede instalar la de educación. Y creemos que lo pueden hacer si hubiese voluntad política. Hago esta aclaración dada que muchos maestros hoy preguntan por qué no ha salido la tabla salarial, que es una de las cosas, de las preocupaciones que hoy se tienen. Pues con lo anteriormente expuesto se deduce que de instalarse la mesa estatal en los próximos días, dicha tabla salarial saldría probablemente, en el mejor de los casos, en el mes de julio, dados los tiempos que expliqué ahora. La razón es que uno de los puntos de este pliego, donde se están pidiendo pues bastantes cosas de bastantes trabajadores de todos los estatales, es el incremento salarial. Ese incremento salarial de los estatales que incluye a los maestros. Ahí están incluidos. Y que sería el tercer sumando que está ahí y lógicamente que ya se sumaría a los que ya se tienen concretados. ¿Qué es lo que ya se tiene concretado? Pues se tiene concretado el 3.11, que ¿de dónde sale? Pues correspondiente al 1.61 de índices de precios al consumidor y el 1.5 de la nivelación salarial que logró el magisterio en las calles con su lucha, lógicamente liderado por FECODE y sus sindicatos filiales. Entonces ya tenemos esos dos factores que, como lo decía, suman el 3.11. Entonces estamos pendientes de ese tercer elemento que nos redondearía ese salario. En el peor de los escenarios, pues hoy tenemos ese 3.11. Si se logra algo adicional en esa mesa estatal, que no va a ser nada fácil, en la última negociación del 2019, para recordar, se logró el 1.32. Hoy se está pidiendo el 5%, a ver si se logra llegar a algún acuerdo en esa negociación. Y con la lucha de los maestros en las calles, pues estaríamos mirando este tema que es muy importante hoy para los trabajadores y las trabajadoras, para los maestros, para las maestras que hoy están en situaciones bien complicadas. Entonces, redondeo ya diciendo a los compañeros, esta negociación, compañeros y compañeras, logrará
términos positivos, siempre y cuando la apoyemos en la calle, en la movilización. De lo contrario, como ustedes bien lo saben, el gobierno no nos va a regalar absolutamente nada. Todo lo contrario, como se ve en esta nefasta reforma tributaria, nos va a tratar de quitar lo que más pueda. Entonces, compañeros y compañeras, reiteramos para que este 28 estemos en la movilización, nos acompañen este miércoles en las calles. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.